Siete mitos sobre la guerra de Vietnam. Según el gobierno estadounidense, su participación en la guerra de Vietnam comenzó el 1 de noviembre de 1955 y duró hasta que los estadounidenses se retiraron a principios de marzo de 1973. La guerra y el movimiento de protesta que generó definieron a la generación de los baby boomers. Décadas más tarde, esta guerra todavía está envuelta en mitos, ya sea de la propaganda durante la guerra o de la típica dramatización de Hollywood con la que fueron destetados las generaciones posteriores. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Número 7. Solo Estados Unidos y los vietnamitas estaban luchando. A las películas de guerra les gusta retratar la guerra de Vietnam como Estados Unidos contra los comunistas. Pero la mayor parte de la lucha tuvo lugar entre los vietnamitas del sur, que tenían las fuerzas militares más grandes sobre el terreno, y los comunistas del Vietnam del norte. Sin embargo, durante el apogeo de la guerra, varias naciones habían sido absorbidas, esencialmente convirtiendo a Vietnam en la Tercera Guerra Mundial, por así decirlo. Aliados con el sur estaban los estadounidenses, australianos, neozelandeses y la mayoría de los países asiáticos locales, incluidos Tailandia, Taiwán, Filipinas y Corea del Sur. En el lado comunista, las fuerzas chinas, soviéticas y norcoreanas ayudaron a los norvietnamitas. Número 6. La lucha fue solo en Vietnam del Sur. Increíblemente, mucha gente piensa que solo la guerra se libró en Vietnam del Sur. Sin embargo, a medida que el rastro de Ho Chi Minh atravesaba Laos y Camboya, estos países también fueron arrastrados a la guerra. De hecho, enormes cantidades de bombas destrozaron ambos países y todavía tienen efectos hoy. Laos, en realidad, el país más bombardeado per cápita de la historia, con más de 1 tonelada de explosivos arrojados por cada laosiano. A Camboya no le fue mejor, ya que fue invadida varias veces por los estadounidenses y los vietnamitas del sur, y recibió más del 350% del tonelaje que cayó sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Número 5. Estados Unidos nunca perdió una batalla en Vietnam. Esto puede parecer un poco pedante, pero se ha desarrollado toda una leyenda en torno a una cita famosa entre un general estadounidense y su homólogo de la NVA. Después de que terminó la guerra, se reunieron funcionarios de Estados Unidos y el ahora unificado Vietnam. El coronel estadounidense Harry Summers dijo: "Saben que ustedes, los vietnamitas, nunca nos derrotaron en el campo de batalla". A lo que el oficial norvietnamita respondió: "Puede que así sea, pero también es irrelevante". Este intercambio ha generado todo un mito en torno a Estados Unidos que nunca pierde una batalla, ni una. Es simplemente un pensamiento absurdo, estúpido, y pareciera que les gusta oler sus propios pedos. De hecho, los comunistas ganaron numerosas veces, probablemente el más infame de los cuales fue la batalla de Firebase Ripcord, que el ejército de los Estados Unidos pudo encubrir durante años. Número 4. La guerra de Vietnam fue puramente una guerra de guerrillas. Al comienzo de la guerra, los vietnamitas del sur y sus aliados luchaban contra el Vietcong en la jungla. A medida que avanzaba la guerra, más y más recursos norvietnamitas se enviaban al sur, hasta que la guerra de Vietnam se convirtió en una batalla en toda regla, que involucró tanques y batallas de artillería entre ambos bandos. La ofensiva de Easter Egg del 72 fue el movimiento terrestre más grande desde que las fuerzas chinas invadieron la frontera durante la Guerra de Corea. Miles murieron y,
Dependiendo de a quién le preguntes, entre 500 y 700 tanques comunistas quedaron fuera de combate. Número 3. La cobertura de los medios estadounidenses de Vietnam era solo negativa. Mucha gente todavía cree que la guerra no se perdió en el campo de batalla, sino porque la cobertura de los medios fue tan negativa que todo Estados Unidos se volvió contra su propia caballería, disparando su moral en pedazos. Como resultado, exactamente lo contrario era cierto. Durante la guerra, los medios de comunicación fueron un perro faldero puro para la política estadounidense. En el apogeo de la guerra, en 1968, se produjo la ofensiva de Tet, la masacre de My Lai y el número máximo de estadounidenses que sirvieron en Vietnam. Sin embargo, ni un solo periódico importante pensó que Estados Unidos debería abandonar la guerra. La prensa dominante no solo ayudó a encubrir los desastres militares, sino que enmarcó los informes para satisfacer las necesidades y objetivos estadounidenses. La única vez que los principales medios de comunicación informaron cosas malas en Vietnam fue si otros medios alternativos más pequeños lo hicieron. Después de la masacre de My Lai, los veteranos de Vietnam escribieron cartas a varios medios de comunicación sobre lo que estaba ocurriendo, y los medios se negaron a tocar la historia. Pasó más de un año y medio antes de que un pequeño sindicato de periódicos publicaran información sobre la masacre. Incluso entonces, la razón principal fue que eran amigos del reportero principal Seymour Hersh. Número 2. Ho Chi Minh y el general Giap estaban a cargo de los comunistas. A medida que el tiempo destruye lentamente la cortina de hierro que retiene los secretos de Vietnam comunista, aprendemos más y más sobre la estructura política del partido durante la guerra. Documentos y entrevistas revelados recientemente han demostrado que, lejos de la leyenda omnipresente que normalmente se le presenta, Ho Chi Minh era simplemente una figura decorativa imponente que se oponía a la guerra total contra los estadounidenses y el sur. Además, el general Giap, famoso por ganar la batalla contra los franceses en Dien Bien Phu, también fue dejado de lado por los verdaderos jugadores de poder. Ly Duan, líder del Partido Comunista, y su mano derecha, el indomable Linh Duc Tho. Estos dos manejaban todas las decisiones principales y mantuvieron la resolución de victoria de Vietnam del Norte contra el Sur. Número 1. Era exactamente como la película Pelotón. Lejos de que todos tuvieran su base en líneas del frente de la jungla, la mayoría de los estadounidenses en Vietnam estaban allí en asignaciones de base cómodas. El 75% de los soldados estadounidenses vivían en bases construidas como pequeñas islas americanas, con todas las comodidades de vivir en los viejos y buenos Estados Unidos de América, mientras sus hermanos se peleaban en la jungla con los ninjas del Viet Cong. La amenaza que enfrentó el 75% de ellos fue lesionarse al practicar deportes o contraer enfermedades venéreas durante una fiesta en Saigón. Estos fueron 7 mitos sobre la guerra de Vietnam. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.